Queríamos una reflexión vinculada, con varios temas, pero para empezar con el pedido de Molea, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, de investigar, ¿verdad?, las visitas, lo digo entre comillas, lo de visitas, ¿no?, de Hornos a la Casa Rosada y eventualmente a la residencia presidencial de Olivos cuando Mauricio Macri era presidente. Bueno, a ver, me parece que ya era hora de que efectivamente tomara cartas en el asunto el Consejo de la Magistratura, y no solamente respecto a este tema, sino a muchos otros que hay que analizar, que hay que investigar, vinculado al comportamiento que han tenido algunos jueces y fiscales durante los últimos años, de evidente complicidad con el gobierno de Macri en la persecución política. En este caso, bueno, esto es uno de los indicios, las visitas que efectivamente efectuaban, y sobre todo en las vísperas de tomar decisiones judiciales vinculadas a la persecución de opositores, de Cristina y de tantos otros, pero no es el único factor que tiende a demostrar esa complicidad. Hay muchas otras cosas que también hay que analizar en materia de arbitrariedad de sentencias, algunas de las cuales se siguen produciendo en estos últimos días. Pero bueno, me parece que es muy importante que se haya abierto la investigación en el Consejo de la Magistratura. Tengo entendido de que el pedido del doctor Molea ha sido aceptado y la Comisión de Disciplina va a tomar el caso. Hay varios camaristas que están en esa situación por distintas razones. Geminiani, bueno, por la violencia de género a la que está habituado, porque no es la primera vez que la ejercita. El doctor Righi, porque tuvo un fallo absolutamente arbitrario y además tuvo un intento de encubrimiento en la causa de la mesa judicial respecto a Macri. Y yo mismo estoy pensando en presentar también una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra un fallo también arbitrario donde practicaron prevaricato el camarista Bertucci y el camarista Llorens. Bueno, esto tiene que ver con esta decisión en esta nueva etapa de llevar adelante un proceso de saneamiento en el Poder Judicial, utilizando siempre los mecanismos que tenemos a disposición, que son los mecanismos legislativos en el Congreso, los mecanismos vinculados a denuncias judiciales o los que tienen que ver con el comportamiento del Consejo de la Magistratura. Ahora, diputado, todo esto lo tenemos que leer al margen del pedido que hizo el presidente ante la Asamblea Legislativa de ejercer, que le pidió al Congreso ejercer un control cruzado del Poder Judicial, o le parece que también en este caso el presidente del Consejo de la Magistratura tomó nota de ese pedido y hay como una respuesta de parte de justamente del Poder Judicial a esto que planteó el presidente en la apertura de sesiones. No, bueno, son carriles diferentes. Sí. El presidente del Consejo de la Magistratura no responde a instrucciones del presidente ni al lineamiento del presidente de la Nación. Pero hasta ahora no habían accionado, por eso. Lo que pasa es que Andrea ha cambiado la composición en los últimos meses del Consejo de la Magistratura. Hay un clima político y social de mayor demanda respecto a llevar adelante un proceso de saneamiento en la justicia, no solamente por estos temas que tienen que ver con cuestiones de naturaleza institucional, sino porque hay falencias enormes respecto a la lentitud de los procesos judiciales en materia civil, comercial, porque se ha hecho mucho más evidente el desamparo que tienen las mujeres en materia de violencia de género, femicidios, con una inacción del Poder Judicial o con una acción que no alcanza de ninguna manera a satisfacer las demandas en esa materia. Hay mucha más demanda social y bueno, eso lo registran también quienes tienen responsabilidades.
Y en el Parlamento sí, ahí tenemos lineamientos que fijó el presidente y que fijó también la vicepresidenta en su exposición ante la Cámara de Casación, donde efectivamente nos instan a avanzar también en ese control cruzado que es absolutamente imprescindible para terminar con lo que sigue enquistado en el Poder Judicial en materia de lawfare o en materia de guerra judicial. Por eso te decía recién que incluso hasta el día de hoy, ayer, seguimos sufriendo sentencias arbitrarias que están hechas solamente para dañar dirigentes políticos, por eso han cometido el delito de prevaricato. Hace unos días atrás salió una sentencia insólita de estos señores Bruglia y Bertucci, que por alguna razón, Bertucci y Llorens, que por alguna razón los han dejado ahí, tanto a Bertucci como a Bruglia, que no es solamente para protegerlo a Macri, sino continuar con la persecución. Y en este caso reabrieron un proceso que estaba cerrado, con sobreseimiento a Guillermo Moreno y con sobreseimiento a Kicillof y Reposo, vinculado a un tema de una denuncia que hizo Clarín por la participación de ellos en una asamblea societaria de Clarín. Que si vos lees la sentencia que han hecho para reabrir el caso es en sí mismo un delito, la sentencia es un delito. Entonces digo, bueno, todo eso va provocando lo que se llama acción y reacción, y nosotros estamos reaccionando. Bien. Víctor está conectado a través del Skype, quiere hacerle una consulta, diputado. Pero cómo no. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Bien, Víctor, bien. Me alegro mucho. Diputado, bueno, hay muchos temas que están vinculados a la temática judicial que están dentro del Congreso. Uno de ellos se viene demorando, particularmente en la Cámara de Diputados, y tiene muchas derivaciones en todas estas situaciones que usted hablaba, que es la reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Usted cree que con la asunción de Soria como ministro de Justicia pueden llegar a lograrse otros consensos para que este proyecto finalmente sea aprobado? Y es lo que deseamos. Además, me parece a mí que si el sistema político no logra consensos en esta materia, vamos a seguir siendo llevados de las narices por este puñado de jueces de Comodoro Pi, fiscales y algunos camaristas y algunos miembros de la Corte que se han impuesto la tarea de demoler la democracia, sitiarla, desgastarla y además anularla, tratando de asumir un rol que no tienen, que es el de gobernar la Argentina, porque nunca fueron elegidos para eso. Entonces me parece que el sistema político tiene que tomar cuenta de todo esto y efectivamente nosotros aspiramos a lograr consensos para llevar adelante esa reforma del Ministerio Público Fiscal. Creo que no estamos muy lejos, me parece que en ese sentido se pueden dar pasos, y yo sigo insistiendo en que hay que lograr consensos para ampliar el número de miembros de la Corte, cosa que, reitero, se puede lograr por una mayoría simple. Es cierto que después, si lograste ampliarlo en el número de miembros de la Corte, vas a necesitar 2/3 para designar las personas. Pero si abriste ese camino y hay disponible un número suficiente de vacantes como para que se abra una negociación política en el mejor sentido de la palabra, yo creo que se puede lograr un cambio fundamental en la Corte. A mí no me preocupa si llega un juez conservador a la Corte. Yo lo que no quiero es un juez que sea empleado de la Embajada Norteamericana, un juez que sea empleado de Clarín o un juez que sea un arbitrario. Después la ideología de los jueces no me interesa. Clarísimo, diputado. El tema también es que cómo reacciona la corporación cada vez que se avanza, o el gobierno nacional, o el presidente, o de algún modo, ¿no? Hay un avance en estas direcciones que usted está marcando, la corporación judicial y la corporación mediática que bueno, son parte de un mismo juego, ¿no? De un mismo juego político, reaccionan virulentamente y lo hacen a través de los medios, de las tapas. ¿El gobierno está con espalda para bancar todo eso? El gobierno está con espalda porque la sociedad está con espalda. La sociedad está reclamando un cambio en la justicia. Voy a apelar a un argumento que generalmente no apelo, pero cualquier encuesta que hagas te revela que el 80% de los ciudadanos de la Argentina exigen un cambio en el Poder Judicial. Ahora, ese cambio tiene una determinada dimensión.
En el caso concreto de los intentos de perturbar el proceso institucional, en realidad es un puñadito, reitero, de jueces y de fiscales y de algunos camaristas. No es toda la estructura del Poder Judicial. Y es más, esto se va rompiendo el comportamiento corporativo en el Poder Judicial. ¿Por qué se va rompiendo? Bueno, está, por ejemplo, revelado precisamente en el caso de las cámaras de casación. Varios camaristas le están exigiendo la renuncia precisamente a Hornos como presidente de la Cámara de Casación. Ya no es solamente que se le exigimos desde el campo de la política, se le están exigiendo sus propios pares, y sus propios pares le están exigiendo también a Geminiani por la violencia de género reiterada que practica en la Cámara de Casación, que es otro de los temas que va a tratar ahora el Consejo de la Magistratura. Y yo creo que las mujeres que están en el Consejo de la Magistratura, aún las alineadas Conjunto por el Cambio, no van a poder de ninguna manera proteger a un camarista que reiteradamente ha demostrado su fobia hacia el género femenino. Entonces me parece que... Geminiani, ¿no? Geminiani. Sí. Me parece que ahí empiezan a producirse comportamientos que ya no son tan corporativos. Es cierto lo que vos decís, lo que funciona corporativamente es ese puñadito de fiscales, de jueces y algunos miembros de la Corte con el Grupo Clarín y Nación, sí, eso sí, porque han sido todos socios en la misma persecución.